¿Listo? Ujú. Muy bien, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de nuestro quinto coloquio internacional de literatura y medicina, esta tarde de jueves. En la mañana tuvimos dos sesiones bastante interesantes, una sobre el VIH y representaciones en diversos textos, y luego otra sesión que nos llevó hacia diferentes manifestaciones gráficas y textuales y además también culturales de diferentes espacios entre el Caribe, Chile y México. Y esta mesa que tenemos en este momento pues también promete llevarnos hacia otros temas y hacia otras discusiones y reflexiones también que han sido muy oportunas en este coloquio. En esta oportunidad nos acompañan tres destacados investigadores en el campo de la lengua y de la literatura. Tenemos al doctor Carlos Sánchez Avendaño, al doctor Armando Chávez Rivera y al doctor José Luis Ramírez Luengo, quienes van a estar compartiendo con nosotros sus propuestas o sus ponencias. Voy a irlos presentando conforme van a participar. En el orden tenemos entonces al doctor Carlos Sánchez Avendaño. Es lingüista, doctor en lenguaje humano, naturaleza y origen y usos por la Universidad Autónoma de Madrid y magíster en lingüística por la Universidad de Costa Rica. Es profesor investigador y gestor de proyectos de acción social en la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, también de la Universidad de Costa Rica. Algunos de los temas en los que se ocupa incluyen el trabajo con lenguas en proceso de desplazamiento y con miembros de comunidades cuyos idiomas se encuentran en dicho proceso. El estudio de los efectos lingüísticos y sociolingüísticos del contacto de lenguas, cambio lingüístico y variación por contacto y por obsolescencia, traducción y conceptualización, ideologías lingüísticas, la documentación y la revitalización de las lenguas culturas en desplazamiento, la creación de recursos didácticos para la enseñanza de las lenguas, la historia lingüística y sociolingüística. Es autor de más de 20 artículos académicos y un libro sobre las temáticas indicadas, además de coordinador de múltiples recursos didácticos y de documentación sobre las lenguas indo-costarricenses. Y bueno, pues es un colega que en la Universidad de Costa Rica lo tenemos bastante cercano, de la Facultad de Letras, y organiza también la semana de la diversidad lingüística, entre otras actividades más. Así que con ustedes entonces, el doctor Sánchez Avendaño nos va a presentar su ponencia, cuyo título es Textos Mágicos Malecus de Protección y de Curación. Adelante, Carlos. Buenas tardes a todas y todos. Voy a compartirles. Ok. Muy bien. Bueno, me voy a centrar en textos mágicos malecus de protección y curación porque la categoría en la que se incluyen estos textos en realidad es mucho más amplia, ¿verdad? Pero bueno, por la temática del Congreso, pues me quedaré con estos dos temas y dejaré por fuera los que tienen que ver con textos para hacer daño, para causar la muerte, ¿verdad? Que también son de este tipo. Y luego al final les explicaré un poco cuál es la motivación de esa pintura. Nada más muy brevemente para contextualizar, los malecus son un pueblo indocostarricense que habitan en el norte de Costa Rica, en el cantón de Guatuso, y actualmente se ubican en tres pequeñas comunidades, el son Margarita y Tongibe, son alrededor de 500, 600 personas. La cultura malecu tradicional, por lo menos tal como ellos mismos, los mismos miembros de la comunidad la perciben, ¿verdad? La conceptualizan, es una cultura que está en un proceso de desplazamiento desde hace varias décadas. Varios aspectos de la cultura, incluyendo la lengua, incluyendo también la tradición oral, cambios drásticos en el hábitat, en el sistema socioeconómico, en la religión, el cambio de la religión tradicional por diferentes denominaciones cristianas, y lo que eso implica también en cambios de cosmovisión y de producción textual. Porque muchos de los textos, o más bien todos los textos de los que voy a hablar y que están incluidos en esta categoría de textos mágicos, están fuertemente vinculados con la religión tradicional y la cosmovisión. Eso explica por qué sean textos que están en un alto nivel de desplazamiento, ¿verdad? Muy pocas personas los conocen,
Muchas personas dicen que en su niñez sí los escucharon o sabían de su existencia, pero es muy poca la gente en la comunidad la que puede reproducir estos textos, ¿verdad? Y además son textos que tienen ciertas estructuras, ¿verdad? Y que tienen ciertas características que no pertenecen al malecu, al habla malecu común, ¿verdad? Entonces, no es cualquiera el que los puede decir. Eh, Precisamente el interés por documentar estos textos y por estudiarlos nació de un miembro de la comunidad, don Eustaquio Castro, con quien yo venía trabajando desde el 2012 más o menos, y el propósito de él en estos últimos años era que se documentara todo su conocimiento, era uno de los últimos grandes sabios de la cultura, entonces quería que todo su conocimiento quedara documentado, se trabajara y se publicara para que quedara a disposición de las nuevas generaciones. Don Eustaquio murió este año, ¿verdad? Lamentablemente en mayo de este año. Y eso, bueno, ¿verdad? Muestra qué tan acertado estaba, ¿verdad? En esta carrera que él mismo impuso, ¿verdad? De que documentáramos todo lo que se pudiera, ¿verdad? Bueno, estos textos, como decía, entonces remiten a esa cultura tradicional y enfocándome particularmente en la temática de este congreso, ¿verdad? Entonces voy a hablar un poco de medicina y enfermedad en la cultura tradicional. Desde los 60, antropólogos decían que no se conocían curanderos con ese nombre, ¿verdad? En la cultura malecu, como sí se conocen, ¿verdad? Médicos tradicionales en las culturas talamanqueñas, sobre todo más en esta, si todavía hay, más en esta época. Lo que pasa es que es muy probable que no existieran especialistas de medicina en la cultura malecu, aunque en la Bribri y en la Cabeca sí, es muy probable que en la malecu no, porque la medicina era de dominio general de los adultos, de las personas adultas, ¿verdad? Que manejaban el procesamiento de las plantas y cómo había que aplicarlas y para qué. No existía posiblemente un especialista propiamente en medicina, que sí existían especialistas religiosos, ¿verdad? Eh, la práctica, bueno, de lo que yo no voy a llamar hechicería, aunque otros autores han llamado hechicería, era también de conocimiento general, es decir, todas las personas podían producir textos mágicos para hacer daño o para beneficiar a alguien. Nuevamente no eran exclusivas de algún tipo de especialista religioso. Eso sí, lo interesante es que, bueno, a pesar de que Constenla, por ejemplo, utilizó el término hechicería para traducir lo que en maleco se dice pora, este término claramente remite, tiene toda una carga valorativa en la cultura hispano-costarricense y por eso precisamente lo estamos tratando de evitar. Y yo prefiero hablar de textos mágicos o de textos esotéricos. Pero en todo caso, lo que sí es muy claro y Constenla lo recalcaba, es que no había una valoración, en la cultura tradicional malecu no había una valoración negativa de este tipo de textos, puesto que aunque se utilizaran para hacer el daño, para hacer que alguien muriera, por ejemplo, por picadura de serpiente, se pensaba que no era efectivo eso, a menos que la persona se lo hubiera ganado como castigo por no haber seguido los preceptos, las normas divinas, ¿verdad? Entonces, no, eso también funcionó como un mecanismo de control social muy interesante, porque entonces si alguien tenía un problema con otra persona, le hacía algún tipo de hechizo, por decirlo así, ¿verdad? Algún tipo de texto de estos, pero la otra persona simplemente tenía que ignorarlo en el tanto supiera que se había conducido bien y entonces que eso no le iba a hacer efecto, ¿verdad? Si lo temía y se ponía violenta esa persona, era porque sabía que no se había conducido bien y entonces posiblemente sí le iba a hacer efecto, ¿verdad? Eso que le habían echado. En cuanto a la enfermedad, también es interesante porque en otras culturas indo-costarricenses, por ejemplo las talamanqueñas, la enfermedad es causada por seres sobrenaturales, ¿verdad? De diferente tipo, ¿verdad? Y que se asocian con diferentes enfermedades. En la cultura maleco tradicional, no, ¿verdad? Las enfermedades no eran causadas en general por esos seres sobrenaturales, aunque hoy veremos en los dos textos que les traigo de ejemplo, dos casos que uno podría decir, sí, ahí hay algo de esto, ¿verdad? La locura sí era causada por seres, digamos, sobrenaturales, de otra dimensión. Y también algo importante a tomar en consideración aquí es lo que podemos llamar el poder mágico del lenguaje. Constenla desde un texto que diríamos que es clásico en esta investigación, publicada en el 82. Él hablaba precisamente de que era común en la cultura maleco que ciertos textos, ciertos usos del lenguaje
se asociaran con rituales y con poderes para desencadenar fuerzas, para controlar ciertos animales, pero sí eso es muy, muy importante que esos textos debían acompañarse de algo no verbal, ¿verdad? Por ejemplo, por eso hablaba precisamente de rituales. Entonces había que preparar, por ejemplo, manteca de cacao o algún tipo de planta y había que, tabaco, las hojas de tabaco se usaban también, ¿verdad? Entonces lo verbal debía acompañarse con algo de ese tipo que se untaba o se ponía en ciertos lugares para que surtiera efecto, ¿verdad? Entonces era una mezcla de lo verbal, de lo lingüístico con algo más. En cuanto a los géneros discursivos mágicos, que llamo aquí para evitar ese término de hechicería, bueno, esta es una selección. En realidad la cultura maleco es una cultura riquísima en géneros discursivos especiales, digamos, no de uso cotidiano. Y aquí no están todos, aquí solo seleccioné los que podemos denominar mágicos, porque todos estos textos pertenecen a una macrocategoría llamada la Maulaca Marama, que consiste en textos recitados. Esos textos recitados, además de todos estos mágicos, incluye canciones de amor, por ejemplo, y cantos de cuna, ¿verdad? Y luego hay un montón más de textos que son hablados, ¿verdad? No recitados. Bueno, pues la categoría principal de estos textos mágicos son los que en maleco se llaman los poramarama, ¿verdad? Estas son fórmulas mágicas, son textos que se utilizan tanto para curar como para dañar, ¿verdad? Y que los mismos malecos denominan secretos. Un poco aquí, ¿verdad? Precisamente está este carácter esotérico, ¿verdad? Denominan secretos en español, así es como lo traducen, ¿verdad? De hecho, esta ponencia pudo haber sido llamado, secretos mágicos malecus, una cuestión así, ¿verdad? Pero bueno, claro, con lo de secretos a nosotros nos remite a otros conceptos. Y hay de todo tipo, desde, digamos, los para hacer el bien, para fortalecer a los niños cuando nacen, para darle vitalidad, muy lindo cuando un niño, digamos, está a punto de nacer o debería de nacer y todavía no nace, entonces el texto lo que hace es motivarlo a nacer y se le dice ya nazca ya, ¿verdad? Entonces es un texto, digamos, motivacional para que salga. Luego están los otros textos que sirven para curar diversas enfermedades de los niños, como veremos ahora, el posopora, el ticomapora, las fórmulas también para hacer que la primera menstruación sea menos fuerte, ¿verdad? Entonces había una fórmula para hacer, digamos, eso, que no sufriera tanto dolor la niña en su primera menstruación. Y luego otros, por ejemplo, para curar a las personas que habían sufrido una picadura de serpiente, ¿verdad? Para, digamos, hechizar a un felino, sobre todo los jaguares, ¿verdad? Si uno se los encontraba para que no lo atacaran a uno. Y también, como les decía, están incluidos los macuapeca, es decir, los deseos de matar, esas fórmulas más bien dirigidas a hacer el daño, pero de esa no nos vamos a ocupar hoy. ¿Qué caracteriza estos textos mágicos entonces? Pues además de la combinación de lo lingüístico con algún otro elemento, como les decía, tabaco, cacao, utilizan un tipo de habla especial que se ha llamado habla ritual, ¿verdad? Tiene ciertas características, eso sí, muy distintas a la de los talamanqueños. Son recitados y pretenden ejercer el control sobre otros seres para que actúen de determinada manera y también para controlar determinadas fuerzas y sucesos, ¿verdad? Para poner un ejemplo de esto del habla ritual, que yo aquí llamo más bien habla ceremonial o habla esotérica, en el caso del maleco sobre todo lo que hace es cambiar el vocabulario. Entonces hay todo un vocabulario de uso normal, que tendríamos, perdón, en esta primera columna, el maleco conversacional cotidiano, y sus correspondientes en ese maleco ceremonial esotérico que muy poca gente conoce, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, erra, que es la palabra en maleco común para iguana, en el maleco esotérico es parra parra, ¿verdad? Y así con un montón de vocabulario más que es distinto en los dos tipos de habla. Y eso hace precisamente que los textos mágicos sean normalmente oscuros. Además de que tienen muchísimos elementos de estructura rítmica y de estructura rímica también, que hacen, ¿verdad? Que no tienen un significado referencial, ¿verdad? Es muy importante también tener en cuenta que estos textos no son creados por nadie, no tienen autoría,
se consideran que existen desde el principio de los tiempos, por lo tanto son de carácter divino, y son patrimonio familiar, ¿verdad? Se enseñan, digamos, o se transmiten una vez que la persona ha alcanzado la pubertad, ¿verdad? Y son dificilísimos de traducir muchos de ellos. Aquí recuerdo algo que dice Kilpatrick, precisamente sobre los textos mágicos, porque como bien lo dice él, los textos mágicos no están hechos para traducirse ni para entenderse, ¿verdad? Están hechos precisamente para ser esotéricos, para desencadenar fuerzas especiales. Bueno, veremos en este ratito unos ejemplos, ¿verdad? Que son, creo que muy, voy a aumentar el tamaño, ¿verdad? Muy reveladores. Uno de estos, ¿verdad? De los que documentamos con Don Eustaquio es el Ticom Apora, ¿verdad? El secreto del Ticom. Él es un ser de la cultura malecu que habita en las pozas de los ríos, digamos, no en el río que fluye, sino cuando se hace como una especie de poza, digamos, de charco en un río. Entonces ahí habitan los Ticom que se describen a veces como mujeres hermosas, como de mujeres de cabello muy largo, como niños a veces como muy pequeñitos, con las manitas como muy raras, pero también se insiste en que en realidad nadie los ha visto, ¿verdad? Entonces es como, saben que existen, pero exactamente cómo son, ¿verdad? No es muy claro, y no caminan, se arrastran, ¿verdad? Muchas veces por eso los malecus cuando se ven obligados a traducir Ticom, de alguna manera, le dicen sirenas, ¿verdad? Siendo como esto, ¿verdad? Lo más cercano que podrían pensar a lo nuestro, ¿verdad? ¿Qué pasa con este Ticom? Cuando una mujer está embarazada, ni ella ni su pareja deben acercarse a las pozas donde se cree que existen Ticom, porque si hacen eso, ¿verdad? Que es una transgresión, y estamos hablando de la cultura malecu, que es una cultura de la pesca, ¿verdad? Constantemente ellos van a pescar a los ríos, pero cuando la mujer está embarazada, ni ella ni su esposo deben acercarse a esos pozos, porque se cree que el Ticom se va a comer el ombligo del bebé, sea que haya nacido o que no haya nacido, ¿verdad? Se lo va a comer. El síntoma que delata que el Ticom se está comiendo el ombligo del bebé es que el bebé empieza a gritar un A, que es el ruido que hace el Ticom, precisamente, ¿verdad? Y lo puede matar, ¿verdad? Le da una fiebre muy alta y lo puede matar. Para curar a un niño de la enfermedad del Ticom, pues existe este primer texto mágico, ¿verdad? El Ticom Apora. Aquí vamos a ver varias características, se los quería poner en reproducción, pero lo probé y no funciona, así que medio lo pronunciaré, ¿verdad? Como debe oírse esto, porque es recitado, es cantado, ¿verdad? Entonces, la primera parte diría algo así como, taque, 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 fru, carilla, cae, caí, con orere, caí, con horrorere, pae, 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 miquita una tue, tanako, nocotia y yu, tefoteca, y así va, ¿verdad? Es recitado. Toda esta primera parte no es traducible, ¿verdad? No tiene un significado referencial. Es muy típico de estos textos esotéricos, este tipo de estructuras que contribuyen, claro, al estilo recitado, claramente, ¿verdad? Cantado. Luego, algunos son totalmente oscuros, ¿verdad? Y apenas uno puede traducir una línea. En este caso tiene una segunda sección que sí es traducible porque está en un malecu que se entiende, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hace, lo que dice es, quieres llevártelo, pero es imposible que puedas con él. En efecto, me lo llevarán Arín Echaconge. Aquí está hablando del dios principal de los malecos. Por eso les decía ese vínculo tan fuerte con la religión tradicional. Lejos, lejos de ti, de mí te irás. Es imposible que ahora Echaconge pueda contigo. Esta es otra diosa, otra divinidad, que es la que es adversa a la humanidad y siempre quiere hacerle daño. Entonces es imposible que ahora Echaconge pueda contigo, refiriéndose a Narine Echaconge. Es imposible que la pobre pueda contigo, por su propia voluntad dice de ti, licúo la sangre de tus entrañas, es imposible que puedas con él. Vean que incluso traducido, ¿verdad? Es eso, es un texto esotérico, ¿verdad? De ciertas características y hay que tener muchísimo conocimiento de elementos de la cultura para entender por dónde va la cosa, ¿verdad? Aquí básicamente es una fórmula que le está diciendo al Ticom, no te vas a llevar al bebé, ¿verdad? Porque claro, el desenlace de la enfermedad del Ticom es que el bebé se muere, ¿verdad? Y aunque se muera,
Lo importante aquí es que el alma no se lo va a llevar el ticón, sino que esa alma va a irse a donde Narine Chacón y va a vivir con él, ¿verdad? Entonces no va a ir al lugar de castigo, por ejemplo. Otro ejemplo, el pozo Pora, el secreto del pozo. Los malecus practicaban la cubad, esta práctica descrita por los antropólogos en la que los hombres durante el primer mes de vida o durante las primeras semanas del recién nacido se quedan en la casa cuidándolo, ¿verdad? No es un cuidado de la madre exclusivamente, sino que durante los primeros días, meses, semanas, el padre se queda cuidándolo y no puede alejarse de la comunidad ni puede hacer ningún trabajo. No puede ir a sembrar, no puede ir a cazar, no puede ir a cortar ni traer leña, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque precisamente el pozo, que es descrito como don Eustaquio lo describía, un bichillo que nadie conoce, el pozo vive en las raíces de las plantas, de los árboles, vive en el monte, entonces por eso el padre no puede salir. Porque si el padre va, por ejemplo, y siembra yuca o recoge leña, el pozo, digamos, se va a activar y no le va a hacer nada al padre, sino que va a atacar al niño y lo va a matar, ¿verdad? Esa enfermedad la traducen los malecos en español como quebrantamiento, pujo, porque el bebé lo que hace es y se supone que tiene retortijones, brinca mucho del dolor. Hay una fórmula entonces para, digamos, solucionar ese problema cuando un niño le da el pozo. Nuevamente, vean, esta es una de las fórmulas. Aquí tenemos dos versiones, una recogida con de Eustaquio y otra con otra señora, que solo sabía solo recordaba este texto mágico. Todos los demás no los recordaba. Y entonces, este es muy oscuro, porque la primera línea se puede traducir tufi poretene, el pavón canta, pero después corrojitene, cuá, mijanati, tal y tal sigue. Después vienen unas líneas que se pueden entender, digamos, y que lo que dicen es algo así como: es imposible que actúes por Narine Chacón, es imposible que actúes por él, ahora Chacón dice sobre ti, licúo la sangre de tus entrañas, no puedes con él. Bueno, el otro texto que se documentó con otra señora, este es más transparente, ¿verdad? Este se puede entender, incluso remite muy claramente a esto que les decía de que es el pozo, ¿verdad? Básicamente lo que le dice es pozo, ¿verdad? Está hablando al pozo. Quebrantamiento, ve despertándote, en la raíz de la yuca estás yaciendo y yaciendo. Quebrantamiento, ve despertándote, quebrantamiento eres. De la raíz de la yuca estás yaciendo y yaciendo, en la raíz del plátano estás yaciendo y yaciendo, en la raíz del árbol estás yaciendo y yaciendo, quebrantamiento, ve despertándote, ¿verdad? Y nuevamente, pues tiene como finalidad tratar la enfermedad del pozo. Y nada más les enseño, porque ya sé que se fue el tiempo, ¿verdad? Este sería el secreto de la primera menstruación, ¿verdad? Es muy oscuro en todo esto es intraducible, solo se puede traducir dos líneas aquí, y tal vez dos pedacitos, pero casi que es como forzado uno diciendo, mira, sí, pero eso parece malecu, ¿verdad? Pero como que no, ¿verdad? Y lo que se puede traducir dice: el fortalecer tu cadera cuando a cada rato te viene el sangrado en tu pierna. Y entonces, y el otro es el otro tipo de texto que es muy, muy lindo, los Mahuaque Urujek, que estos son más bien los de protección, que estos tienen como finalidad proteger sobre todo a los niños de ataques de malos espíritus y problemas, ¿verdad? De ese tipo, ¿verdad? Y se los traje precisamente porque hay un muchacho malecu que tomó este texto, tal vez es uno de los más conocidos en la cultura todavía, y lo representó por medio de una acuarela. Entonces es muy, muy lindo, ¿verdad? Porque lo que dice el texto está aquí representado. Es un texto que habla básicamente de hacer, digamos, cuando se recita, básicamente lo que se está haciendo es transfiriéndole al niño un carácter de inaccesible para todo aquello que lo pueda dañar. Entonces, es una serie de metáforas, el texto está construido a partir de metáforas sobre lo inaccesible, como por ejemplo el tucán que está ya en un árbol y no se puede agarrar, el cocodrilo que es muy peligroso, el tiburón que es muy peligroso, aquí se ve la colita nada más, pero bueno, el jaguar que es muy peligroso, el fuego que quema, entonces uno no se puede acercar.
Entonces son toda una serie de nociones de a lo que uno no se puede acercar, ¿verdad? Y así va a ser el niño precisamente inaccesible para lo que lo quiera dañar. Bueno, ¿verdad? Ya para no tomar más tiempo, porque creo que ya, pero para que vean, ya finalmente, les presenté la parte, digamos, como más amigable. Este es el trabajo lingüístico que está detrás de todo esto, ¿verdad? Que es la traducción lingüística especializada, ¿verdad? Para tratar de entender qué es lo que dicen estos textos. Listo, creo que estoy a tiempo, ¿verdad? Sí, Carlos. Más bien, muchísimas gracias por tu ponencia. Absolutamente interesante, totalmente novedosa, desconocido para mí. Realmente es un aporte desde muchísimos campos el que vos nos estás proponiendo y muy acertado para los efectos de nuestro coloquio. Más adelante pues voy a retomar algunas ideas y también pues procurar relacionarlas con los aportes que siguen. Gracias, Carlos. A continuación vamos a darle la palabra al doctor Armando Chávez Rivera. Él es doctor en literatura hispánica por la Universidad de Arizona y egresado de la maestría de la Escuela de Lexicografía Hispánica de la RAE. Ha cursado otras 2 maestrías, una en literatura hispánica por la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos y otra en integración latinoamericana por la Universidad Nacional Autónoma de La Plata en Argentina. Suele publicar artículos académicos sobre temas de literatura, cultura, sociedad y lexicografía de Cuba a inicios del siglo XX en una considerable cantidad de revistas y de publicaciones. Luego dice, es académico en residencia, ha sido académico en residencia del Centro John Clube de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos recientemente. Es profesor titular y director del programa de español de la Universidad Houston Victoria en Texas. Es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y además tiene un libro que está de pronta publicación en la editorial Aduana Vieja en Valencia, España, que se trata de la primera publicación del Diccionario de Provincialismos de la Isla de Cuba, que fue elaborado por 5 notables intelectuales de La Habana en el siglo XIX, en 1831, pero que quedó inédito y luego permaneció extraviado durante 150 años. El doctor Chávez Rivera localiza este documento y se encarga de la transcripción, edición y de hacer un extenso estudio sobre el valor del mismo e incluir notas al pie de página. El doctor Chávez Rivera entonces nos va a presentar su participación, cuyo título es La literatura como hoja clínica de la nación, médico, paciente y sociedad en varios textos anti-esclavistas. Don Armando, muchas gracias por unirse a nuestro evento y quedamos con la palabra suya. Adelante. Hay que activar el micrófono de Armando. Ya. ¿Me escuchan ahora? Sí, señor. Pues muchísimas gracias por la presentación. Me da mucho placer estar aquí con ustedes y agradezco de modo muy sincero al comité organizador que han preparado todo de modo muy fluido. Y confieso que me quedé con ganas de seguir escuchando a Carlos Sánchez porque me hizo recordar mucho el mundo mágico de las religiones afrocubanas. Yo soy cubano. Entonces, no soy practicante de esas religiones, pero eso es algo que permea toda la cultura cubana. Entonces, todo lo que ha comentado Carlos de la relación con la naturaleza, los hechizos, las formas de cura, las maldiciones, todo eso me hizo viajar por 20 minutos a Cuba. Así que bueno, voy a leer y reitero el título de la ponencia, La literatura como hoja clínica de la nación, médico, paciente y sociedad en varios textos anti-esclavistas de la Cuba colonial. Varias obras famosas sobre la etapa colonial y esclavista de Cuba coinciden en presentar entre sus personajes
a médicos, enfermeros y pacientes, mientras se refieren a instalaciones que van desde famosos hospitales de La Habana hasta miserables enfermerías de los ingenios azucareros. Entre esas obras se encuentra la novela Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde, la novela Francisco o el ingenio Las Delicias del Campo de Anselmo Suárez y Romero, la autobiografía del poeta y esclavo Juan Francisco Manzano y el ensayo La isla de Cuba del médico de origen irlandés Richard Robert Madden, quien fue cónsul de la corona británica para asuntos de la trata africana en Cuba de 1836 a 1840. Estas obras son célebres por su utilidad para entender la sociedad cubana de las décadas de 1830 y 1840. Además, son citadas a menudo porque tienen alto valor testimonial, en la medida en que se refieren a personajes reales, gobernantes, hacendados y profesionales de La Habana. En especial, las alusiones a los médicos resultan llamativas porque se les muestra en total complicidad con traficantes de esclavos, productores azucareros y autoridades. En ese contexto, los médicos eran imprescindibles para garantizar el traslado de los cautivos desde África, su explotación en las plantaciones y luego para ocultar las verdaderas causas de los decesos. En verdad, en esas obras, todas las menciones a médicos y a cuestiones sanitarias tienen implicaciones profundas para la comprensión de la Cuba esclavista. O sea, el discurso médico cumplió una función ambivalente. Por una parte, servía para afianzar los intereses económicos y políticos, y por otro lado, era usado por los intelectuales criollos en su labor abolicionista. Recordemos que estos intelectuales estaban reunidos en torno al editor, crítico y mecenas Domingo del Monte, quien finalmente abandonó Cuba por problemas con el gobierno en la década de 1840. Del Monte celebraba tertulias en su casa y los escritores debatían sobre las publicaciones llegadas de Europa y además estos mismos escritores hacían circular entre ellos sus manuscritos para hacerles correcciones. De alguna manera, todos ellos trabajaban en equipo. Por tanto, no es casual que varias de las obras gestadas por los contertulios de Domingo del Monte hayan coincidido en denunciar el uso de la medicina para la consolidación de la burguesía azucarera cubana en el siglo XIX mediante el control de los individuos en cuanto a salud, unión matrimonial, sexualidad y natalidad. Hoy en día estos asuntos los comprendemos mucho mejor desde la perspectiva expuesta por Michel Foucault al referirse al control ejercido en Europa sobre los individuos en aras de que estos se ajustaran a las necesidades laborales y demográficas del sistema capitalista. Bien, en esta especie de hoja clínica, que son las obras narrativas y testimoniales escritas por el grupo de Domingo del Monte, podemos ver expuestas las enfermedades y heridas de los sujetos vejados por el orden esclavista, sobre todo individuos negros y mestizos. Y en contraste es representada la salud privilegiada de los cuerpos blancos de la élite azucarera. Por consiguiente, la narrativa abolicionista cubana del siglo XIX es una constancia de cómo funcionó en Cuba lo que Michel Foucault ha llamado el biopoder y de qué manera los médicos se convirtieron en cómplices del sistema y sus estructuras de represión, manipulación, enfermedad y muerte. En la novela Cecilia Valdés, las alusiones a médicos notables pueden ser comprendidas como un modo
de subrayar el carácter realista de la narración y a la vez para denunciar el uso del conocimiento médico en función del sistema socioeconómico. La trama de la novela toma lugar en las décadas de 1820 y 1830, periodo importante para la medicina cubana porque en 1826 se intentó establecer la Academia de Ciencias Médicas, lo cual no se concretó hasta 1860. Y además, en 1827 se registró la primera publicación sobre la locura en Cuba. Cecilia Valdés es la obra narrativa cumbre de Cuba en el siglo XIX. Varios momentos fundamentales de la trama pueden ser ubicados cronológicamente valiéndose solo de las menciones a médicos, instituciones y crisis sanitarias. Por ejemplo, la inauguración en 1828 del asilo de San Dionisio destinado a enfermos mentales. La epidemia de cólera de 1833 que causó más de 30.000 muertos en Cuba. Y las referencias a temas médicos en el influyente papel periódico de La Habana, que fue el lugar donde la primera publicación donde por primera vez aparecieron este tipo de noticias, informes, alertas de corte médico sanitario en Cuba. Cecilia Valdés da cuenta de al menos dos famosos médicos habaneros de la primera mitad del siglo XIX, Domingo Rosaín Castillo y Tomás Montes de Oca. En específico, la narración abunda en detalles sobre la conducta deleznable del médico Montes de Oca. Esa novela de Villaverde y otras narraciones incluyen incidentes que confirman que el ejercicio de la medicina estaba en Cuba sujeto a concepciones éticas distorsionadas por el racismo y el esclavismo. La misma visión crítica se reafirma en la novela Francisco o el ingenio Las delicias del campo de Anselmo Suárez, en la cual el personaje del médico se caracteriza por un lenguaje soez. El médico es descrito como alguien que había obtenido el título luego de asistir, si acaso, solamente 5 o 6 días a las aulas durante cada curso escolar y sin abrir nunca un libro de medicina. Ese mismo médico tenía la enfermería como sitio destinado al castigo y la tortura de los esclavos. Este personaje de la novela Francisco tiene un equivalente en la novela Cecilia Valdés, que es el médico Mateo de Galicia, quien había hecho práctica de su profesión en buques destinados a la trata africana. Por otra parte, en su largo ensayo La isla de Cuba, el diplomático y médico Richard Robert Madden refiere el caso de un famoso abogado habanero que castigó a uno de sus esclavos hasta matarlo. Luego el abogado acudió a los médicos para que le ayudaran a encubrir la verdadera razón del fallecimiento. Fue muy fácil. Los médicos declararon solemnemente que el esclavo había trabajado padeciendo de una hernia y que había muerto de esa dolencia. En ese mismo libro, Madden denuncia otro caso similar en la localidad habanera de Huines, donde un esclavo fue asesinado por un mayoral, pero los médicos firmaron un informe acreditando que había perecido de muerte natural. Vale recordar que Madden recorría las poblaciones vecinas a la ciudad de La Habana y visitaba por sorpresa las plantaciones para detectar los abusos contra los esclavos. Por supuesto, esto le ocasionó problemas muy serios con el régimen colonial. Los libros sobre Cuba publicados por Madden se basan en su experiencia como médico y en ocasiones el autor compara la situación de Cuba con lo que previamente había contemplado en las plantaciones en Jamaica. Madden tradujo y publicó la autobiografía del poeta y esclavo Juan Francisco Manzano. Apareció publicada en Londres en 1840, y en esa autobiografía aparecen frecuentes menciones a los castigos contra los esclavos, sus padecimientos físicos y psicológicos y la personalidad violenta de los propietarios.
Como vemos, todas estas menciones a médicos e instalaciones sanitarias tienen una relación directa con las vivencias de los propios autores. El escritor Cirilo Villaverde era hijo de un médico establecido en un ingenio azucarero. O sea, el novelista Villaverde nació en una plantación y allí permaneció hasta la adolescencia, cuando fue enviado a estudiar abogacía a La Habana. Por ende, su novela, Cecilia Valdés, hace referencias muy precisas a las condiciones de las enfermerías, las plantaciones, los castigos usuales, las enfermedades, las publicaciones médicas extranjeras y los galenos más célebres de La Habana. Voy a recordar que también Anselmo Suárez era de una familia azucarera, propietaria de un ingenio azucarero, y la novela fue escrita mientras el escritor pasaba una temporada en esa propiedad de la familia en el campo. En las páginas de la narrativa abolicionista cubana es común que los esclavistas blancos desahoguen toda su violencia contra la servidumbre. En cambio, los esclavos y libertos negros y mestizos en ocasiones son confinados a celdas y hospitales con la excusa de que padecen de algún descontrol psicológico. Por ejemplo, en la novela Cecilia Valdés, la joven mestiza Rosario Alarcón es ingresada en un hospital por sus, cito, accesos de furor. En realidad, era una mujer acosada y reprimida que trataba de rebelarse, pero el modo de castigarla era considerarla desequilibrada y mandarla a un hospital. Hay otras muchas pistas en la novela de Villaverde sobre el destino de los enfermos mentales pobres en La Habana, los cuales a veces eran recluidos en las cárceles junto con los delincuentes. Por consiguiente, en algunas de estas obras cubanas abundan personajes con trastornos mentales. Los desequilibrios psicológicos parecen convertirse en una de las alegorías preferidas sobre los males ocasionados al individuo por parte del poder colonial y la esclavitud. O sea, el orden esclavista es descrito como un escenario propicio para la violencia y la locura. Richard Robert Madden cuenta los trastornos de carácter de uno de los mayorales que había entrevistado en la provincia de La Habana. Cito un fragmento. Observé que su semblante y toda su conducta experimentaban un horrendo cambio al darle órdenes a los esclavos. Termina la cita. Las observaciones de Madden sugieren que el extremo poderío de los hacendados y mayorales blancos los llevaba a perturbaciones psicológicas y a una conducta desenfrenada contra los africanos. La apertura de hospitales en La Habana colonial se tornó funcional al perfeccionamiento de los castigos y la ejecución de venganzas valiéndose de pretextos médicos. En realidad, los hospitales devinieron sitios de encierro en una sociedad que era cada vez más mestiza, sincrética y subversiva. Tal como precisa la novela Cecilia Valdés, las mujeres habaneras fueron confinadas primero en la casa de recogidas de San Juan Nepomuceno y luego en el hospital de Paula. A partir de 1826, los hombres fueron ingresados en el hospital de San Dionisio. Ambos hospitales fueron famosos en Cuba y sobre ellos hay informes escalofriantes. Todos estos textos que he mencionado confluyen en inquietudes afines. En verdad, los escritores criollos de esa época en La Habana se referían a asuntos del cuidado físico y de la salud durante las tertulias y en la correspondencia privada. En esa sociedad estratificada, el cuidado del cuerpo y la salud eran indicadores importantes para corroborar continuamente la pertenencia al sector social más privilegiado. Recordemos que este grupo de escritores participó en la apertura en La Habana de lo que fue considerado el primer gimnasio en Hispanoamérica. Debo agregar que mientras todo esto ocurría en la sociedad cubana, al mismo tiempo,
la isla era elogiada por su clima, temperaturas agradables, frutas, aguas termales y otras muchas condiciones naturales, que supuestamente eran beneficiosas para los enfermos y convalecientes. En pleno apogeo de la esclavitud, se fue propagando hacia el exterior de la isla esa imagen de que Cuba era un Edén. Y esto incentivó una especie de turismo de salud desde los Estados Unidos hacia La Habana y localidades cercanas. Muchos norteamericanos viajaron durante el siglo XIX a Cuba en busca de salud y curas milagrosas. Hay crónicas y diarios de viaje del siglo XIX sobre este tema. Yo pienso que es un tema que no ha sido estudiado todavía. Para resumir, las obras abolicionistas que he citado apuntan a Cuba como una sociedad esclavista con profundas carencias éticas. El gran drama de Cuba entonces era el uso del poder y el saber en función del sustento del orden colonial y esclavista. Por consiguiente, y a modo de conclusión, la representación literaria de los médicos como cómplices del esclavismo puede ser interpretada hoy en día como una denuncia de las mismas tensiones éticas que enfrentaban escritores, abogados y otros profesionales cubanos durante el siglo XIX. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este gran panorama de la Cuba del siglo XIX y sobre todo a partir de estos textos literarios y desde esos enfoques hacia las tensiones que se vivían en aquellas épocas y en aquellos grupos sociales. Muchísimas gracias, Armando. Gracias. Vamos a darle entonces la palabra a nuestro último ponente de esta sesión. Vamos a escuchar a continuación al doctor José Luis Ramírez Luengo, quien es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto en España y actualmente desarrolla su labor docente e investigadora en la Universidad Autónoma de Querétaro en México. Ha investigado e impartido docencia, además en la Universidad de Jaén y en la Universidad de Alcalá en España, así como invitado en diferentes instituciones de enseñanza superior en Europa e Iberoamérica. Incluso estuvo con nosotros aquí a principios de año en la Universidad de Costa Rica. Su ámbito de investigación fundamental lo constituye la historia de la lengua española en la época moderna, tanto en España como en América, así como el contacto lingüístico del español con el portugués desde un punto de vista histórico y la configuración de la ortografía moderna. Sobre tales temas ha publicado numerosos trabajos, entre los que se destacan su breve historia del español de América, publicado en Madrid, en Abro Libros, en varias ediciones, o textos para la historia del español, Honduras y El Salvador, publicado también en Alcalá de Henares en el año 2017. José Luis Ramírez nos va a compartir su ponencia que se titula La construcción del discurso médico dieciochesco desde lo cotidiano. Las voces coloquiales en la instrucción sobre el modo de practicar la inoculación de las viruelas de José Felipe Flores, Guatemala, 1794. Así que entonces le cedemos la palabra a José Luis, que en este momento nos acompaña desde México. Y pues adelante, José Luis. Creo que hay que habilitar el micrófono. Ya, listo. Perfecto, pues muchas gracias. Yo quiero empezar también agradeciendo a los organizadores que hayan contado con esta comunicación, que me temo que se encuentra un poquito en los márgenes de los temas del Congreso, pero que me parece que puede tener cierto interés porque lo que trato en este trabajo es hablar de cómo construye el hablante común, el hablante no especializado, el discurso médico, o si quieren, cómo expresa una realidad que es tan cotidiana, más en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo ahora, como puede ser la enfermedad, que sin ser su ámbito de trabajo, su ámbito de especialidad, sin embargo es algo que tiene muy, muy presente. Voy a intentar compartirles la pantalla. Los que me conocen saben que soy bastante pésimo con estas cosas, entonces no sé muy bien.
¿Cómo puedo hacerlo? A ver si puede así. Si me da un minuto. No sé si se está viendo o no. No sé si me pueden indicar. Sí, sí, claro que se está viendo. Ah, fantástico. Entonces Sí. me salió más fácil de lo que esperaba. Bueno, pues como dice el título de la comunicación, yo quería hablarles de, lo que les estaba indicando, cómo se construye el léxico de la medicina en el caso de la Guatemala del siglo XVIII a partir de lo que pueden ser los vocablos más coloquiales, o cómo se crea, si quieren, un léxico especializado, como puede ser el del discurso médico, a partir de estas voces de la coloquialidad. Para hablar de esta cuestión, lo primero que tenía que hacer, o lo que debería hacer, es explicarles un poquito cómo está el campo de investigación del léxico, el léxico médico americano en el siglo XVIII. Constituye un tema que hasta hace pocos años pues prácticamente estaba inexplorado. Por suerte, últimamente hay una especie de auge de interés en la cuestión del léxico de la medicina en el caso de la América colonial. Es mucho lo que nos queda todavía por estudiar al respecto, pero ciertamente están aumentando las investigaciones. Les he indicado allí una serie de trabajos con los que ya contamos, trabajos sobre México, trabajos sobre Colombia, sobre Argentina o sobre Cuba, pero más allá de estos países, pues ciertamente el resto de países muestran un abandono casi total. No sabemos prácticamente nada sobre el léxico de la medicina en estos otros países. Quizá uno de los últimos que se ha incorporado a esta lista de países más o menos explorados es precisamente Guatemala. Guatemala pues cuenta ya con una serie de trabajos, como ven, trabajos todavía en prensa, trabajos todavía incipientes, en los que se analiza cómo es el léxico médico guatemalteco durante el siglo XVIII. Sorprende, en realidad, que no hubiera este interés o que no hubiera comenzado antes este interés por Guatemala, si tenemos en cuenta que Guatemala durante toda la época colonial pues fue un foco muy importante de la medicina en el caso de Latinoamérica. Tenemos por un lado la cuestión de los estudios de medicina que se desarrollan en la ciudad de Guatemala, en la antigua Guatemala, desde lo que es la fundación de la universidad, desde 1680. Tenemos también el prestigio de sus médicos. Los médicos guatemaltecos, algunos de ellos constituyen pues, personajes conocidos dentro del ámbito médico en toda Hispanoamérica, incluso en Europa. Precisamente José Felipe Flores es uno de estos médicos de prestigio internacional. Y tenemos también el hecho de que Ciudad de Guatemala constituye, junto con otros lugares, como puede ser la Ciudad de México, uno de los centros editoriales más importantes de textos médicos durante el siglo XVIII. Es decir, se publican numerosos textos allá en Guatemala de medicina durante el siglo XVIII, y precisamente por todo esto me pareció interesante analizar cómo era el léxico que utilizan estos médicos en el siglo XVIII. Con estos, o a partir de estas ideas, el presente trabajo lo que pretende es analizar las voces coloquiales que se presentan como tecnicismos en esta obra del doctor José Felipe Flores, que se llama La instrucción sobre el modo de practicar la inoculación de las viruelas y método para curar esta enfermedad acomodado a la naturaleza y modo de vivir de los indios del reino de Guatemala. Como ven, a José Felipe Flores le gustaban los títulos más largos que todavía que lo que me gustan a mí, ¿verdad? El texto en sí es un opúsculo, son apenas 15 páginas, que se publica en 1794 en la imprenta de Ignacio Beteta, que está localizada en Nueva Guatemala, en la Asunción, lo que hoy es la ciudad de Guatemala. Mi idea, como les digo, es trabajar la cuestión de lo cotidiano como fuente del discurso científico. Muchas veces se ha tratado a la inversa, como el discurso científico cala y pasa a lo que es la cotidianidad. Yo quiero hacer el análisis contrario. En cuanto al autor, a José Felipe Flores, pues constituye, según dice pues, la bibliografía, por ejemplo, Asturias, el médico más importante de la Centroamérica colonial. Constituye el médico de referencia. Él nace en Chiapas, en este momento Reino de Guatemala, actualmente en México, a mediados del siglo XVIII, pero desde muy pronto, desde su adolescencia,
pasa a lo que hoy es Guatemala y de hecho desarrolla todos sus estudios en la Universidad de San Carlos, donde además va a ser profesor, va a ocupar la cátedra de medicina de esta institución. Es también el responsable del protomedicato guatemalteco a partir de 1793 y, que es lo que quizá más me interesa ahora, tiene un reconocimiento internacional en su lucha contra la viruela. Por ejemplo, él es el corresponsal de Balmis, cuando Balmis, con la famosa expedición de la vacuna, pretende extender la vacuna por toda América, contacta con José Felipe Flores para organizar todo lo que es la expansión de la vacuna por acá, por Centroamérica. Comienza a partir de 1797, comienza a viaja por Cuba, por Estados Unidos, por el norte de Europa, por Italia y acaba en 1800 en Madrid, donde llega a ser el médico de cámara de Fernando VII. Sabemos que él pretende volver a Guatemala, pero Fernando VII no se lo permite, no sé si porque era muy buen médico o por la cuestión de los movimientos independentistas. Finalmente va a morir en Madrid en 1814. En cuanto a la obra, como les digo, es una de las dos únicas obras que tiene publicadas. Dice Barón Avilar en una biografía de este hombre que en realidad Flores era más un médico de acción que un médico de reflexión, y en este sentido, pues aunque es un médico muy importante, como les estoy diciendo, realmente escribe simplemente dos obras. Por un lado, una obra que es bastante conocida, que es un tratado breve sobre la curación del cáncer por medio de la ingesta de lagartijas crudas. Es una obra que tiene muchísimo éxito, muchas ediciones en América, muchas ediciones en Europa, se traduce incluso al polaco, al francés, al italiano. Es quizás su obra más conocida, pero a mí me interesa más esta otra obra, que es una obrita también muy breve, como les digo, 15 páginas, un folletito, donde habla precisamente sobre cómo inocular las viruelas o cómo luchar contra la viruela a partir de su experiencia en una de las epidemias de viruela pues, que asolan toda Centroamérica durante el siglo XVIII. Es un texto que se compone de dos partes claramente diferenciadas. Por un lado, lo que sería el texto científico propiamente dicho, donde, como pueden ver, habla en principio del proceso de inoculación, que será una técnica muy nueva y por tanto poco conocida todavía en América, y luego cuestiones relacionadas con la lucha contra la enfermedad, cuestiones como, por ejemplo, cuál es el régimen alimenticio para los enfermos, precauciones que se han de seguir para evitar el contagio entre municipios, una serie de cuestiones para luchar contra la enfermedad, y a eso se añaden otra pequeña parte, unas páginas más, que son una serie de documentos administrativos donde se explica la propia publicación de la obra. En realidad, digamos que sería todo el proceso editorial que sigue la obra para llegar a la luz. Por tanto, si se fijan, es un texto de carácter práctico, es un texto de finalidad divulgativa, y es un texto además que está enfocado a dos públicos muy diferentes. Por un lado a los médicos, ciertamente, que van a luchar contra esta enfermedad, pero también a todas esas personas pertenecientes a la administración que van a tener que tomar una serie de medidas para pues poder enfrentarse mejor a los estragos de la viruela. Y precisamente esta doble finalidad, o mejor estos dobles receptores, especializados y no especializados, van a tener un reflejo en el léxico que aparece a lo largo de las páginas de la obra, y precisamente por eso va a ser muy interesante para estudiar la cuestión que a mí me interesa, que es no tanto el léxico especializado, sino el léxico de los pacientes. Como les decía, aparece ahí, pues hay dos tipos de receptores, por un lado los especialistas y por otro los profanos. En el caso de los profanos me estoy refiriendo a las autoridades coloniales, y para poder comunicarse con ellos, Flores lo que va a hacer va a ser echar mano de lo que Gómez de Enterrí y Gallardo llaman el léxico de los pacientes, es decir, el vocabulario, leo una cita textual, el vocabulario con el que el profano hace referencia a la experiencia de la enfermedad y o a la medicina en su vida cotidiana. Es decir, es el léxico que forma parte del léxico médico, pero que no es el de los especialistas. Este léxico es relativamente complicado poder acceder a él en el caso del pasado, precisamente porque por ser un léxico de la cotidianidad, pues muchas veces no se refleja en el discurso especializado, y por eso precisamente me pareció interesante analizar esta obra, porque va a mostrar ese léxico que otras obras médicas, quizá de un carácter más científico, pues ocultan.
Por supuesto, no quiero decir con esto que todo el léxico que aparece en la obra sea este tipo de léxico de los pacientes. Hay que tener en cuenta que José Felipe Flores es un médico que tiene unos conocimientos muy profundos de su disciplina. Además, hay que tener en cuenta la necesidad de precisión con la que se encuentra cualquiera que escribe un tema como puede ser la medicina, y esto hace que aparezcan junto al léxico más común y cotidiano, que luego voy a analizar, palabras propias del discurso médico especializado, como las que tienen ahí en pantalla. Por un lado, voces especializadas que aparecen en la lexicografía con la nota, en la lexicografía del siglo XVIII, quiero decir, con la nota de término médico o es voz anatómica, en todo caso con una referencia a la medicina, voces como por ejemplo serosidad o cutícula, entre otras. Derivados de carácter culto, que utilizan una serie de sufijos privilegiados en el ámbito médico, como es el torio, torius latino, ¿verdad? Con ejemplos como vejigatorio, precautorio, o préstamos latinos, que constituye otra de las grandes fuentes de creación y de incorporación del léxico culto dentro del ámbito de la medicina. Les he citado ahí una serie de elementos, epidemia, que todavía se consideraba voz propiamente médica en el siglo XVIII, cantárida, inoculación y toda la familia léxica. Estas son las voces, como les digo, pensadas para el especialista, las voces propias del ámbito de la medicina más especializada, y que sigue además pues, una serie de principios con los que, según Gómez de Enterría, se crea el léxico médico del siglo XVIII. Digamos que esta es la parte que no me interesa tanto. Lo que a mí me va a interesar, precisamente porque nos permite acercarnos más allá de los médicos, acercarnos al paciente, este léxico de los pacientes, es una serie de vocablos que, como les digo, pertenecen a lo que Oesterreicher llama el ámbito de la inmediatez comunicativa, el ámbito de la coloquialidad, si quieren, y que se pueden considerar como léxico de los pacientes. Claro, aquí nos encontramos con un primer problema con el que, bueno, pues hay que enfrentarse, que es que cómo vamos a definir qué es una voz coloquial, dados los límites borrosos que existen en el siglo XVIII entre el discurso especializado de la medicina y el no especializado. Y además teniendo en cuenta el frecuente traspaso de uno a otro de estos discursos, frente a lo que podría ser en el momento actual, donde es fácil reconocer que voces pertenecen a un tecnolecto más especializado y cuáles pertenecen a un léxico más coloquial dentro del ámbito de la medicina. En el siglo XVIII esto es mucho más complicado, precisamente porque, como les digo, los límites no son tan claros como pueden ser hoy en día. Por suerte, Flores nos ayuda y en algunos casos sabemos claramente que estamos ante voces populares porque el propio texto hace una alusión al vulgo, una alusión al carácter popular que tiene este término, por medio muy habitualmente de esa alusión al vulgo. Les he puesto ahí el ejemplo 1, que dice: si están las viruelas entresembradas con pintas negras o moradas, que llaman vulgarmente alfombrilla o tabardillo, corren sumo peligro los enfermos. Esto nos demuestra claramente que alfombrilla y tabardillo eran de estas voces populares que se utilizaban por parte del común dentro del ámbito de la medicina. Otras veces no tenemos esta alusión al vulgo dentro del propio texto de Flores, pero sí que lo tenemos en otros textos médicos del siglo XVIII, lo que nos está hablando también de que se tratan de voces populares, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Pinta, que tienen ahí marcado en el ejemplo 2. Como ven, Flores no dice nada sobre el término pinta, pero hay algún trabajo, por ejemplo, el trabajo de Vidos y Miró, de 1720, también un tratado especializado de medicina, donde dice, este autor dice, presentan algunas manchas dichas vulgarmente pecas o pintas. Por tanto, sabemos que en el siglo XVIII pintas también constituía un uso popular, no porque lo diga Flores, sino porque lo dicen otros médicos. O, por ejemplo, el caso de regla, que, bueno, esto es más esperable, ¿verdad? Pero ciertamente aparecen también una serie de textos médicos donde aparece regla con asociado a esta cuestión de la vulgaridad, que nosotros debemos entenderlo no tanto como vulgar, sino simplemente como el léxico de los no especialistas, de los no especialistas. Por tanto, la aparición de estas voces nos permite bueno, pues demostrar la presencia de voces populares dentro del discurso médico, pero también nos pone ante un problema que es cómo en realidad no existe una discrepancia entre registro y ámbito de uso, cómo no es tan sencillo descubrir o poder
especificar si una voz es popular o no popular, ¿cómo podríamos pensar? Tengan en cuenta que, como les decía antes, Gómez de Enterría y Navarro, que ya les he citado, hablan de la cuestión de las voces de la medicina que trascienden el nivel de los especialistas y llegan hasta el enfermo. Ellas hablan de este proceso desde lo especializado hacia lo popular, lo común, pero lo que nosotros encontramos es que también se va a producir el proceso contrario, es decir, voces populares comunes que van a entrar dentro del discurso especializado. Y son precisamente estas cuestiones, por un lado, como les digo, la doble posibilidad de expansión de un discurso al otro, y por otro, la falta de coincidencia entre registro y ámbito de uso, cosa que en el momento actual está mucho más especificada. En el siglo XVIII es mucho más difusa esta coincidencia entre registro y ámbito de uso. Esto es lo que nos va a presentar el problema de no poder dar la valoración de algunos términos concretos, como por ejemplo estos que les cito en los ejemplos 4, 5 y 6, parir, pellejo o perlesía, que a día de hoy, en el caso de parir y pellejo, pues claramente lo asociaríamos a un léxico más popular dentro del ámbito de la medicina, y sin embargo lo que nos ofrecen los datos del siglo XVIII es su presencia tanto en el discurso especializado como en el no especializado, de manera que es difícil saber pues, cuál fue el ámbito de uso en el que se daba en esta época. Frente a estos problemas hay otros términos de la obra de Flores que se pueden incluir sin dificultad en el ya mencionado léxico de los pacientes y que constituyen, por tanto, una muestra de estos elementos que muy probablemente se emplean de forma coloquial a la hora de hablar de la enfermedad en la Guatemala del siglo XVIII. Un ejemplo muy evidente lo tienen los ejemplos 7 al 10 que aparecen en la pantalla, es todo lo que se refiere a las fases de la viruela, es decir, a todo el proceso de desarrollo de la enfermedad, para las que Flores, en vez de utilizar las denominaciones especializadas, como ocurre en otros tratados médicos del siglo XVIII, lo que hace es utilizar voces comunes hispánicas que transformen auténticos tecnicismos médicos. Fíjense, el proceso de aparición de la enfermedad para él es brotar y salir las viruelas, el proceso de expansión de la enfermedad es madurar las viruelas y el proceso de desaparición, de curación de la enfermedad es secarse las viruelas. Ese es el léxico que utiliza. Son, por tanto, voces comunes, no empleadas con su valor, digamos, más común, sino en realidad con un valor técnico y específico relacionado con la medicina, en este caso con la viruela, y además de una forma muy inteligente porque son unos elementos que describen de una manera muy efectiva cómo son los avances de la enfermedad en el paciente por medio de un proceso de metaforización. Estos procesos de metaforización que vemos aquí, y vamos a ver en otros ejemplos que les voy a dar ahora mismo, parecen ser el procedimiento más habitual por medio del cual se crea, al menos en este texto, terminología coloquial relacionada con el ámbito médico. Es decir, simplemente lo que se hace es utilizar metáforas a partir del léxico cotidiano. Están estos ejemplos de acá, pero existen también, o se presentan en el texto, otros ejemplos, como por ejemplo pegar con el valor de contagiar, que tienen ahí el ejemplo 11, cuajar para referirse a coagularse algún líquido. Esas son dos metáforas generales, aparecen por ejemplo en el diccionario de Terreros o en el diccionario de autoridades, ya en el siglo XVIII, por tanto suponemos que son usos muy comunes ya en el siglo XVIII con este valor médico. Hay otros que tienen un valor, que tienen una distribución quizá un poco más restringida. Yo no me atrevo a decir que sean propias de Flores, pero ciertamente quizá no estaban tan generalizadas como 11 y 12, que son 13 y 14, que es correr la regla, y migaja de sangre, que se refiere a gota de sangre que queda en la piel tras producirse una incisión. Estas no las he podido encontrar en otros textos médicos, no me aparecen con este valor en las bases de datos, por tanto parecen ser unos usos metafóricos, quizá invención de Flores, en todo caso no generalizados como podían ser en otras ocasiones. No todo es la metaforización, no es el único proceso que utiliza Flores.
Otro de los procedimientos utilizados coloquialmente para generar este léxico de la medicina es la creación de compuestos descriptivos, en principio pluriverbales, aunque muchas veces acaban convirtiéndose en una única palabra. Es decir, elementos pluriverbales que, con un carácter evidentemente descriptivo, lo que hacen es referirse a un proceso médico. Quizá los dos ejemplos más propios del corpus que estoy trabajando, de esta obra, sea Malparir y Malparto, que utiliza flores con el significado de abortar y aborto. Fíjense que el carácter popular de este malparir y malparto pues, se puede ver en el hecho de que, por ejemplo, en muchas variedades americanas se ha mantenido malparido con este valor de insulto, ¿verdad? Su valor primero era este valor de aborto y luego ha extendido su significación, pero en todo caso es otra forma de crear léxico médico a partir de estructuras coloquiales, y en este caso pues de una forma muy, muy descriptiva. Y por último, la última estrategia que encuentro en el texto es la creación de derivados analógicos por medio de la aplicación de patrones morfológicos ya existentes. Y en concreto quiero citar el caso del virueliento, que aparece en la obra como enfermo de viruelas, que se construye por analogía con otros vocablos como virulento, calenturiento, tabardillento, todos ellos referidos a persona que sufre de tal enfermedad. En este caso aparece virueliento. En principio pensé que podía ser una simple rata por virulento, que es lo que aparece de forma más habitual. Luego descubrí que en la obra aparece en varias ocasiones y lo descubrí también en algunos de los corpus históricos, en Cordian, por ejemplo, y por tanto pues podemos suponer que no, que era la palabra que se utilizaba. Una palabra además que probablemente sea un uso propiamente americano porque no aparece en la lexicografía del español a partir del Nuevo Tesoro Lexicográfico y no aparece ni un solo ejemplo en los corpus de documentación española de los siglos XVIII y XIX, pero sí aparece en textos médicos del siglo XIX. Por tanto, fíjense como un campo, en principio, tan poco favorecedor de usos dialectales como puede ser el ámbito de la medicina, presenta lo que podría ser un americanismo, este virueliento, pero precisamente en el léxico más popular, el léxico, digamos, que está más apegado a lo que son los diversos dialectos. Y construido, como decía, a partir de un patrón morfológico, ¿verdad? Añadir viento a una enfermedad para dar la denominación de enfermo de esa enfermedad. Bueno, pues para no robar tiempo, voy a ir ya concluyendo. En primer lugar, lo que me gustaría resaltar a partir de esta rapidísima revisión es que la obra de la que les estoy hablando constituye un texto de primera importancia para el conocimiento del léxico médico guatemalteco del siglo XVIII y muy especialmente un léxico que quizás no es tan fácil de encontrar, como es el léxico de los pacientes. Es el léxico con el que el profano hace referencia a la experiencia de la enfermedad en su vida cotidiana. Por otro lado, también me gustaría resaltar el hecho de que el empleo de este tipo de vocabulario en el texto no puede resultar sorprendente porque lo que en realidad nos está demostrando es la adecuación del vocabulario que aparece en la obra a los autores, a los receptores a los que va dirigido. Es decir, el propio carácter práctico, el propósito divulgativo que presenta la obra favorece la aparición de estos elementos, ¿no? Favorece esta adaptación del discurso a los receptores. Por otro lado, aunque no es el tema que a mí me interesa, hay que tener en cuenta que José Felipe Flores era alguien muy formado, un médico con un gran conocimiento, y eso hace que en su obra también aparezcan vocablos especializados, vocablos que, como les decía, lo que hacen es seguir los propios criterios de creación del léxico médico que se encuentran en otras obras, ¿no? Tal y como ha estudiado Gómez de Enterría en un trabajo muy novedoso que ha salido este mismo año, 2020. Como les decía, son voces de empleo restringido, es decir, tecnicismos claramente médicos, son derivados cultos a partir de una serie de sufijos privilegiados, torio, oso, etcétera, o son préstamos latinos, que constituyen una de las grandes fuentes de enriquecimiento. Pero más allá de esto, que se puede encontrar en cualquier obra médica del siglo XVIII,
y lo que es interesante es la aparición del léxico de los pacientes, porque podemos suponer que es un léxico más propiamente guatemalteco, frente al anterior, que era un léxico mucho más general. Este léxico de los pacientes, este léxico coloquial, digamos que lo podemos organizar en diversos campos. Por un lado, o hay diversas estrategias para localizar este léxico. Por un lado, la estrategia de la explicitación, que es el hecho de que el propio texto especifique que es un vocablo vulgar. Es obvio en el caso de alfombrilla, tabardillo, pinta o regla, no tanto en el caso de parir y pellejo o perlesía por los problemas que les planteaba. El hecho de que estos dos discursos, especializado y no especializado, que en el siglo XX y XXI son tan claros, en el siglo XVIII no tengan unos cortes tan nítidos y realmente pues haya una mucha mayor, digamos, trasvase entre uno y el otro. Y por otro lado está la cuestión de cómo se crea este léxico, ¿verdad? Por un lado por metaforización, que es el más abundante en esta obra en concreto. Por otro lado por descripción, creando esos elementos, esos sintagmas descriptivos que van a terminar convirtiéndose en unidades léxicas. Y por otro lado la derivación, aprovechando esquemas preexistentes para la creación de nuevos elementos. Fíjense que en realidad no estoy diciendo nada nuevo. Lo que encontramos es que Flores o un hablante cualquiera lo que hace es aprovechar los recursos generales que ofrece la lengua para la ampliación de su vocabulario. En este caso, lo que hace es ponerlos a su disposición para crear un bagaje léxico que le permita hablar acerca de una cuestión tan cotidiana como puede ser la de la enfermedad. Y quería terminar leyendo esta última idea que tengo acá. Decía: si en un trabajo anterior se indicó que por diferentes razones la instrucción sobre el modo de practicar la inoculación se erige como un corpus de primera importancia para el estudio del vocabulario de la medicina guatemalteca del siglo XVIII, salta a la vista que este análisis de la terminología médica del registro popular que aparece en ella reafirma aún más esta opinión, pues permite acercarse a unas voces que quizá no sean tan fáciles de encontrar en otro tipo de texto, pero cuyo conocimiento resulta sin duda fundamental para obtener una idea más completa y por tanto más realista de la riqueza léxica que desde muy diversos puntos de vista caracteriza el discurso de esta ciencia en la Guatemala del siglo de las luces. Y esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, José Luis, muchísimas gracias por tu aporte desde esta perspectiva también lingüística, que no necesariamente tiene que ser desde los márgenes en este coloquio, sino más bien estas perspectivas nos vienen a enriquecer el diálogo transdisciplinario que pretendemos abordar y pretendemos fomentar en este tipo de eventos. Y sobre todo, pues que nos hablas de un contexto lingüístico particular de Guatemala en la época de la colonia. Pues bien, en esta mesa, entonces, Carlos, Armando y José Luis nos han hablado desde diferentes puntos de vista sobre la curación, sobre el poder de la palabra y el poder de la palabra en diferentes culturas y en diferentes momentos históricos. Eso me llama la atención. Desde el Malecu, desde Cuba, desde Guatemala. Y quisiera destacar pues algunos aspectos o algunas ideas que retomé o anoté con respecto a algunos conceptos que han estado presentes a lo largo de esta sesión. José Luis hablaba de la alfombrilla, del tabardillo, y Armando hablaba de los accesos de furor. Yo creo que esos accesos de furor o esas pintas también se pueden conjurar como estos diversos conjuros o estos diversos discursos mágicos de los cuales nos hablaba Carlos en su intervención. Es decir, al final de cuentas la cura sigue siendo un conjuro y sigue siendo un conjuro mágico para aliviarnos de estos dolores, de estas dolencias que de alguna manera tenemos que llevar a la palabra. Así que con esto pues quería agradecerles a los tres sus ponencias y sus aportes y abrir entonces un espacio para escuchar
preguntas, comentarios, inquietudes que quienes nos han seguido en esta sesión de la tarde pues tengan a bien presentar a nuestros ponentes. Voy a poner la opción pantalla. Si hay alguien que tenga alguna inquietud o entre ustedes mismos quieren, ya veíamos que Armando quería referirse a lo que había mencionado Carlos. Yo creo que también José Luis aporta desde diferentes textos otros asuntos, así que pues tenemos esta oportunidad para el intercambio. Yo quería hacerle una pregunta a Carlos, viendo que todavía no surge otra pregunta. Me temo que me voy a acabar otra vez en el campo de la lingüística, ¿verdad? Los lingüistas somos un poquito obsesos, y es que hablaba Carlos del carácter, de este habla ritual, y hablaba de cuestiones léxicas. Yo te pregunto, Carlos, ¿hay alguna otra cuestión, tipo quizá morfosintáctica, también propia de este habla ritual de los malecus, que pueda hablarnos de estructuras antiguas de la lengua que se han perdido y se mantienen en esos textos, pensando con lo que pasa en español, ¿no? Como esas estructuras ritualizadas lo que hacen es mantener muchas veces estructuras del pasado. No sé si ocurre lo mismo en Maleco. Sí, sí, exacto, que haya rasgos arcaizantes, por ejemplo, ¿verdad? En este tipo de textos. A ver, aparentemente no, ¿verdad? Digamos, a nivel morfosintáctico lo que tiene es mucha repetición de una misma estructura, ¿verdad? Pero claro, ¿verdad? Para dar ese efecto precisamente rítmico. Entonces, una misma estructura sintáctica se repite una y otra vez. Pero no hay nada así que claramente dé un indicio de que es una estructura sintáctica que nos corresponda al malecu contemporáneo. Con respecto al léxico, sí hay algunos rasgos léxicos que podrían ser formas antiguas, palabras contemporáneas, eso sí, ¿verdad? No las que cambian mucho como la que vimos de iguana, pero sí, por ejemplo, ahí hay un verbo que aparece en el malecu moderno, creo que es con E, y en esas fórmulas aparece con A, por ejemplo. Entonces, ese tipo de rasgos podrían mostrar sí, una forma antigua de la lengua, pero no, incluso a nivel fonológico, ¿verdad? No parece haber mucho, ¿verdad? Es sobre todo, el caso es sobre todo léxico, ¿verdad? Lo que es más evidente, y todos esos elementos, claro, intraducibles. Que son enigmáticos, absolutamente. A mí me dejaron intrigadísimo. Sí. Sí, claro, cuando uno los escucha, ¿verdad? Porque creo que esa es precisamente la naturaleza de los textos esotéricos. Cuando uno los escucha, y bueno, claro, nosotros escuchamos cualquier cosa en malecu, de todas formas no la vamos a entender, pero un mismo malecu que escuche, ¿verdad? Que sí sepa hablar su lengua y escuche eso mismo, lo traslada a otro ámbito discursivo completamente fuera de lo cotidiano, ¿verdad? Y creo que ese es el propósito precisamente de un texto esotérico, ¿verdad? Que te suene de otra dimensión, ¿verdad? Claro. Que además es mágico, es la palabra mágica, es el significante carente de significado. Es bastante curioso. Aquí me disculpan que va a haber un estruendo canino, pero bueno, yo creo que va pasando. Yo quería preguntarle a Armando. Armando nos hace una muy buena radiografía de estos textos cubanos del siglo XIX, pero quería ver si en todo este corpus, Armando ha rastreado la otra visión de el asunto médico, el asunto clínico, el asunto de la curación. Ayer hablábamos de Carpentier, Macandal, los poderes licantrópicos, hablábamos también del viaje a la semilla, de estos asuntos de hechicería o de magia, de vudú, de santería que hay tanto en Cuba o en el Caribe. Y Karen también esta mañana hablaba de la figura del mentó, no sé cómo, sí. Entonces, quería preguntarle a Armando si en sus pesquisas también tiene esa otra perspectiva, esa otra visión, que es la visión no blanca, es la visión no occidental, es la visión caribe prácticamente, o qué sé yo, es la visión otra de este asunto. Sí. Si nos podría ampliar sobre eso, Armando, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta, porque todas estas obras que yo he mencionado, que son del siglo XIX,
el discurso abolicionista y antiesclavista en realidad emergía de una clase letrada criolla que de alguna manera también se beneficiaba de las plantaciones azucareras. O sea, este señor Domingo del Monte estaba casado con una rica heredera, la familia Aldama, una de las familias principales de la sacarocracia cubana. O sea, más allá de toda la cuestión altruista que tenían estos escritores, su preocupación por los esclavos, los abusos, su propia condición de criollos sometidos y sin derechos, había una agenda política a la hora de escribir estas obras en que, a fin de cuentas, el esclavo, el africano, su descendiente, era, pues de alguna manera también usado utilitariamente de modo político. Pero no había mucho, yo no creo que hubiese habido más interés ni respeto por las costumbres, las creencias, todo el bagaje cultural que traían estos africanos a Cuba. O sea, cuando realmente en Cuba va a comenzar van a comenzar esfuerzos coordinados, concertados, para interesarse en la figura de los descendientes africanos, es en el siglo XX, ¿no? Con las investigaciones de Fernando Ortiz. O sea, ahí es cuando va a comenzar una dignificación, un verdadero estudio despojado de racismo, tratando de sacar a flote cuál había sido el aporte de todas esas etnias africanas que llegaron a Cuba. Yo no he visto evidencias de que eso se haya hecho en el siglo XIX. Tampoco es mi tema, pero francamente no lo he encontrado. Pero esto sí va a ser un proyecto muy consciente, muy claro, muy disciplinado de Fernando Ortiz y luego de figuras como Lidia Cabrera. Entonces, escuchando a Carlos Sánchez, yo me acordaba de Lidia Cabrera, El Monte, los cuentos afrocubanos, la figura del Huije, que es esa figura que habita, mágica, que habita cerca de los ríos. Y lo mismo parece muy simpático, pero te puede causar problemas estos Huijes, ¿no? Esto es ya del siglo XX, o sea, esa dignificación del africano y de tratar de entender lo que era, porque incluso en la segunda mitad del siglo XX, en Cuba hemos venido también a presenciar cómo afloran las religiones afrocubanas, cómo se dignifican, cómo eso sale a la calle en los años 90. O sea, estamos hablando de que ha sido un fenómeno de los últimos 25 años. Y sigue habiendo mucho racismo y sigue habiendo mucho rechazo por parte de una élite intelectual y sectores de la población. Y creo que ahí he abarcado todo y quiero decir algo para José Luis Ramírez, que me pareció muy interesante lo que trabaja. Pero si vamos a los diccionarios de provincialismo cubanos del siglo XIX, sobre todo los de las 4 ediciones que publicó Esteban Pichardo, había mucho interés en ese diccionario y en otros en recoger el léxico, voces indígenas relacionadas con la flora y la fauna. Siempre se hacían comentarios de para qué servían en cuanto a la salud. O sea, qué se podía curar, qué beneficio tenía para tratamientos médicos, para cualquier tipo de curas, ¿no? Así que por ahí creo que tampoco he visto nada sobre ese tema publicado en Cuba. Creo que allá hay un terreno virgen. Sí, no, incluso esta situación que está mencionando Armando, de que no hay una perspectiva de todas estas culturas que llegan en la época de la colonia, es también
posible relacionarlo con lo que nos está planteando José Luis. Es decir, son perspectivas políticas coloniales, es decir, es un pensamiento ideológico colonial que está imperando desde un punto de vista occidental, antropocéntrico, qué sé yo, donde no cabe lo indígena, donde no cabe lo negro, donde no caben otros saberes que en efecto están ahí, pero en el discurso oficial no están. Entonces eso me interesaba escucharlo más bien. Muchas gracias por las respuestas. Gracias. Yo quería hacer un comentario a partir de lo que ha dicho Armando. Precisamente el año pasado organizamos acá en Querétaro un seminario sobre historia del léxico americano y Marlene Domínguez de la Universidad de La Habana nos presentó un trabajo sobre el léxico de la medicina, donde trabaja precisamente voces populares que aparecen relacionadas con la medicina que aparecen en Pichardo. Esa sería otra de las líneas de investigación, ¿no? No solo estudiar por un lado lo lexicográfico y por otro lado la cuestión de los textos. Por ejemplo, Everens, que está haciendo un diccionario del léxico de la gastronomía española, muchas veces lo que hace es trabajar con textos médicos porque ahí es donde aparecen mucho léxico relacionado con los platos que se utilizaban para las curaciones, ¿no? Volviendo a la palabra y la curación que decía Leonardo un poquito antes. Y, por ejemplo, en el caso de este mismo texto de José Felipe Flores, Mara Montero, que es una alumna mía de la maestría, ha trabajado la cuestión de indigenismos que aparecen presentes en el texto, precisamente porque cuando hablan de qué comidas tienen que utilizar o qué instrumentos tienen que utilizar para llevar a cabo las curaciones, a José Felipe no le queda más remedio que echar mano de estas palabras porque no tiene otros términos y más porque quiere comunicarse fácilmente con sus lectores. En este sentido, sí, uno podría pensar que quizá el discurso médico no favorece la presencia de indigenismos, pero ciertamente sí que lo hace y es otra de las muchas líneas que habría que investigar. Sí, tienes toda la razón. Por supuesto, Gracias. por supuesto. Muy bien, bueno, creo que si no hay una intervención más, yo quisiera agradecerles a nuestros ponentes y quisiera agradecerles a quienes nos han acompañado esta sesión y este día y mandarle un afectuosísimo saludo a Antonella, que está allá en Padua, que hoy nos ha acompañado en las 3 sesiones. Ya debe ser muy tarde y Antonella debe estar cansada, pero aprovecho para enviarle un afectuosísimo saludo a nuestra compañera en estas aventuras de los coloquios de literatura y medicina. Y pues nada, pues por hoy entonces damos por cerradas las actividades programadas para este jueves. Agradecerles nuevamente y pues invitarlos e invitarlas mañana. Estamos a partir de las 8 de la mañana, hora de Costa Rica, con la última sesión de ponencias y la conferencia de clausura a cargo de Nina Meruane. Así que les deseo muy buenas noches a quienes están allá en las noches y muy buenas tardes a quienes estamos aquí. No sé si Karen o Jairo quisieran dar algún aviso. ¿Verdad? Yo querría agradecerles a los 3 ponentes de hoy. Me ha encantado la mesa, 3 trabajos de una gran delicadeza y he aprendido muchísimo. Verdaderamente les agradezco haber participado. La verdad, muchas gracias. Sí, hacer extensivo nuevamente ese agradecimiento. Enriquece la discusión, enriquece el aprendizaje y creo que es parte del interés de este tipo de actividades también, no solo establecer el contacto, sino también poder darnos cuenta cuáles son las líneas de investigación y cuáles son pues estos trabajos que se están llevando a cabo en diferentes espacios. Muchísimas gracias a todos. Y muy buenas tardes, entonces. Muchas gracias. Chao.